Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, quería incidir ahora sobre ese tema por lo siguiente, ¿no? Mire, usted, bueno, no es el objeto del informe, pero habrá observado una cierta polémica en este Parlamento con el Gobierno en general, porque, vamos a ver, ustedes lo que hacen es remitir todos los informes que emiten al Tribunal de Cuentas. Me parece muy bien, en base al protocolo y tal. Y hemos tenido aquí, yo creo que incluso usted y yo, más de una vez, esta no discusión, sino este intercambio de pareceres, ¿no? Yo lo que le quería preguntar es si ustedes a la hora de remitir señalaron, porque hayan visto en el informe, es decir, a mí este informe me parece escandaloso, nosotros lo hemos hecho y se lo contaré ahora, ¿no? Pero ustedes, además de remitir puramente el informe, que es ahí te va, o si indicaron que alguna de las cuestiones contenidas en el informe les pareciera a ustedes que pudiera ser especialmente llamativa o que pudiera entrar en el campo de lo, no quiero utilizar la expresión delictivo, pero el campo de ámbito de actuación de Fiscalía en algún sentido. Es decir, eso es importante, porque una cosa es remitir los informes y otra cosa es decir, oiga, mire, y en este informe, por ejemplo, el fraccionamiento de contratos pues puede ser constituido delito. Eso es lo que quería que me matizarais. Si ustedes, a la hora de remitir el informe, pusieron el foco o la atención sobre alguna de estas cuestiones, porque si hay ya una actuación de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas, ese dato es importante, ¿no? Sí, también este extremo, si lo mira con cierta atención, aparece regulado en la ley. La ley de la Sindicatura de Cuentas expresa con claridad que cuando la sindicatura, que no posee función jurisdiccional, observa indicios de algún ilícito contable, debe hacerlo constar de manera expresa en el informe. Y esto es lo que hace la sindicatura. Cuando no lo aprecia, no lo hace. Este ha sido el caso del informe. Porque puede haber irregularidades de otra naturaleza que no tengan ese carácter de ilícito contable, que es la esfera jurisdiccional específica del tribunal. No obstante lo cual, si éstas existieran, es decir, si recibido el informe por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que les puedo asegurar que se lo leen y lo examinan minuciosamente, observaran algunas cuestiones que no caen en la esfera de la jurisdicción contable, pero sí constituyen ilícitos de otro carácter, la remite a la jurisdicción correspondiente. Así, ha habido informes que han sido remitidos a la Fiscalía Anticorrupción, ha habido informes que han sido remitidos a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, a lo penal, etcétera. Es decir, que con independencia de que el ilícito no fuera de naturaleza contable, de responsabilidad contable, está garantizado que el examen de la Fiscalía, y además es una de sus funciones, lo pueda reenviar, remitir o trasladar a la jurisdicción competente. Tenemos ejemplos en esta región y tenemos ejemplos que ya han sido tratados en otras ocasiones en esta Cámara. Por tanto, en este caso, la Sindicatura de Cuentas no ha apreciado indicios de responsabilidad contable, por eso no constan en el informe. Si así hubiera ocurrido, aparecerían, lo cual no obsta para que pudiera también verlos o apreciar indicios y querer desarrollar una investigación adicional la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Esto es importante matizarlo porque con cierta frecuencia aparece y con cierta frecuencia pues damos con todo gusto, faltaría más, todo este tipo de explicaciones, pero que son reiteradas, ¿no? Yo, si me permite, por concretar, la evolución de los últimos informes de los últimos años indica que siempre que se dice en un informe la palabra fraccionamiento o no se aportó no sé qué o no se pudo comprobar no sé qué, la experiencia es, lo digo también para tranquilidad de quien piensa que estos informes son meras recomendaciones, no es así. Porque en esas palabras, el 100%, me atrevo a decir, la Fiscalía actúa. Allí, directamente al auditado o trasladando, si la cosa va a mayores, las cosas a la Fiscalía de aquí. Ya en un momento que hace su trabajo, la Fiscalía se lo traslada al de aquí y sobre todo cuando es jurisdicción ordinaria, si es responsabilidad contable, se queda con él. Pero si estamos hablando de prevaricación o otro tipo de cosas, entonces ya le corresponde a la Fiscalía de aquí. Pero en resumen, hay esas palabras que son focos claros y siempre actúa. También, perdón, para completar ciertos aspectos, debe señalarse que esto supone la apertura de diligencias
y en ocasiones en nuestro ámbito, me refiero al de tanto del Tribunal de Cuentas como de los órganos de control autonómicos, suscita a veces cierta incomodidad el hecho de que estas diligencias se abren, en muchos casos van asociadas a cierta polvareda polémica, controversias de diverso tipo, y posteriormente, cuando se sustancian en una altísima proporción, próxima al 90%, pues acaban en nada. Porque una vez esclarecido el procedimiento, y esto debe también constatarse, es decir, una cosa es la apertura de diligencias y otra cosa es que finalmente culminen en algún tipo de sanción o penalización como corresponda. De hecho, creo que está publicado en la revista de Auditoría Pública, que le remitimos cada número a la Cámara. Creo que está publicado un artículo de hace algún tiempo en el que se recogen, a lo largo de un periodo largo, de las diligencias abiertas, cuántas se sustancian en algún tipo de penalización. Y esto debe ser tenido en cuenta porque a veces la sindicatura, y aprovecho para hacer aquí también un excursus, dado que me ha precedido Antonio Arias en hacer otro, la sindicatura se ve a veces inmersa en un trabajo que es de naturaleza técnica, que procuramos ceñirnos a los informes, que tiene que haber una evidencia fehaciente, que hay opiniones pues muy matizadas. A veces se ve inmerso en medio de controversias y polémicas donde se trata de utilizarlo, cosa que yo entiendo en la dinámica política, pues como ariete, como munición contra el adversario, y ese uso, que considero la sindicatura no tiene nada que decir, es perfectamente legítimo, pero que a veces, queramos que no, puede afectar o puede afectar a la acción propia de la sindicatura, que tiene otro carácter. Entonces, esto que también repito con cierta frecuencia, aprovecho también para hacerlo aquí, sobre todo en algo que, según nuestra documentación, pues arranca allá por el 2013, como he señalado al principio, con una actuación del Grupo de Delitos Económicos de Gijón, y que desde entonces pues ha tenido una peripecia complicada y, por lo acordado recientemente, pues prosigue, ¿no? Entonces, la sindicatura tiene un papel que es el que fija su ley, que es el que fijan las normas técnicas de auditoría, que tiene que obtener estas evidencias, ponerlas de manifiesto, tramitarlas como corresponde, pero al mismo tiempo preservar su espacio técnico respecto a otras dinámicas que la trascienden. Yo, si me permites, también, muchas veces, efectivamente, como ha dicho el síndico mayor, las diligencias se archivan, pero eso es porque la eficacia y el temor que produce una carta del fiscal hace que el expediente que no aparecía, cuando lo pide el fiscal, se remueve las consejerías hasta que aparece. O si el folio de justificación de un fraccionamiento a nosotros nos pareció poco, cuando lo pide el fiscal son 15 folios. Y entonces esa explicación quizás a lo mejor le convenza más, porque quizás con la sindicatura se tuvo menos paciencia, pero la firma del fiscal yo creo que da un estímulo suficiente para remover muchos obstáculos que, por desgracia, la sindicatura no remueve. Sí, bueno, gracias. Yo pediría un poco más de verdad en la respuesta, porque si no me va a dar tiempo. Bueno, pero mire, si yo les agradezco las explicaciones, sé que es así, pero les insistía que en esa polémica que tenemos nosotros, no con la sindicatura, sí con el Gobierno respecto a esta empresa, de que a veces remitir las cosas es un poco simple. Mire, yo le voy a decir, nosotros hemos remitido como grupo parlamentario el informe al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía del Principado de Asturias, porque nos parece que el contenido del informe, sinceramente, y les felicito por el trabajo, pero es simplemente escandaloso, como lo viene siendo todo de esta empresa. Y fíjese, la Fiscalía del Principado de Asturias, a nuestra anuncia, se ha abierto diligencias por un delito de prevaricación en el fraccionamiento de contratos y ha formulado denuncia en el juzgado de guardia. Entonces, a veces echamos de menos que los trabajos de la sindicatura, cuando hay cosas que, por ejemplo, en este caso a nosotros nos parecen evidentes, no se dé un paso más allá, que solo sea remitir el informe. Ya le digo que nosotros, en este caso, que no tiene nada que ver, y yo no estoy criticando la actuación de la sindicatura, pero lo remitimos. Y tanto la Fiscalía del Tribunal de Cuentas como la Fiscalía del Principado de Asturias nos remite que ha abierto diligencias y la denuncia ha sido admitida a trámite. En el caso de la Fiscalía de Asturias, por un delito de prevaricación en el fraccionamiento de los contratos de asesoría jurídica que ustedes señalan en el informe, por superar los límites legales. Hombre, que puede quedar en nada, ya lo sé, pero fíjense ustedes que en esta empresa estamos hablando, en estos momentos, si hacemos un resumen, aparte del trabajo de fiscalización de la sindicatura, hay diligencias abiertas
por la troncal occidental, que creo que ustedes no han auditado, que no coincide con el trabajo de la sindicatura, es otro trabajo aparte, diligencias por su propio informe, tanto en el Tribunal de Cuentas como en este norma de fraccionamiento de contratos. Es decir, parece que hay muchos indicios razonables, y su informe lo pone de manifiesto, de que esta gestión fue un auténtico desastre. Pero nosotros a veces echamos de menos el que se dé un paso más allá, que yo sé que está regulado, pero que a veces es obvio. Es decir, a mí no me extraña nada que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, habrá diligencias porque en un contrato no haya nada, ni certificaciones, ni facturas, ni acta inicial, ni acta final, oiga, porque es casi cuestionar la existencia del contrato. Es decir, entonces, bueno, yo quiero que sepan que en el caso de la que nosotros hemos remitido, ha originado esta actuación, que es una más, pero aquí yo he sobremojado, ¿no? En el caso de esta empresa, yo he sobremojado, de esta empresa pública. Yo querría continuar con algunas matizaciones al informe o algunas preguntas al informe en concreto. En el tema, por ejemplo, que se aludió, y perdónenme si repito algunas cosas, hay otras que voy a obviar porque ya han preguntado los distintos portavoces, pero en el caso del personal, y yo entiendo, y perdonen que de ese salto lo tengo porque sigo el orden de las conclusiones, ¿no? Ustedes al final lo que dicen es que no consta en el estudio que han hecho de una empresa que la empresa que se contrató para seleccionar al personal tenga ninguna documentación. Es decir, no podemos saber si el personal de esta empresa a la hora de acceder hubo una entrevista, 2, 3 o ninguna. Es así, ¿no? Es que lo querría dejar claro. En la página 38 del informe dicen que no hay cómo acreditar, bueno, que fue aparentemente un procedimiento puramente digital o no se sabe ni siquiera si pudo haber más de una entrevista en cada puesto. No, puede haber sido muy fundamentado en la práctica, pero sin dejar constancia para nosotros no existe. Pero quizás a lo mejor en su momento aparezca o la empresa de selección de personal, si es el caso, el fiscal se la mande lo que nosotros no tenemos. Sí, pero bueno, en el caso incluso del director general anterior, señor Rodríguez Pañuelo, nos dicen ustedes que no hay ni documentación ni en la administración del Principado ni en la empresa. Es decir, intentaron conseguir cómo se había seleccionado al gerente y no aparece nada tampoco respecto al director general. Claro, pero bueno, eso puede ser normal que los cargos, los altos cargos, ahora recientemente, vamos, los últimos años ya se motiva, pero durante muchos años no se motivaba. No creo que a nadie fuera una práctica habitual en el 2000 poco motivar los altos cargos, aunque fuesen de alta dirección, se contrataban y eso es verdad que ha habido casos, incluso la propia Fiscalía llegó a actuar en algunos casos al respecto, ¿no? Por no motivar determinados nombramientos, ¿no? Mire, solo una cosa. ¿Ustedes analizaron las funciones, es una pregunta que no sé si era objeto de la fiscalización o no, de cada puesto de trabajo? Es decir, esta empresa, me explico por dónde voy. Esta empresa, aparte de un director general, tienen 1, 2, 3 gerentes, uno de administración y de contratación, otro de desarrollo de negocio, otro de operaciones, un responsable de explotación. Ustedes analizaron, porque a mí me llama mucho la atención, es decir, que toda la contratación, todo lo que ustedes analizan en contratación, que hay hechos que desde mi punto de vista son escandalosos, hayan pasado habiendo un gerente de contratación, ¿no? Que es como un puesto específico para controlar que el procedimiento de contratación se desarrolle correctamente. ¿Ustedes analizaron lo que allí hacía cada uno dentro de la empresa o no? ¿O el objeto de esas gerencias? Como puede ver en la página, me parece que en la página 5 y 6 del informe, cuando se señalan en el apartado 1.3 los objetivos y alcance, en lo tocante a personal, el objetivo era verificar la forma de acceso del personal de la empresa pública y su adecuación a la legalidad. Como consta posteriormente en el cuerpo del informe, este ha sido el trabajo llevado a cabo. Parte del informe que nos llamó mucho la atención y que yo quiero poner de manifiesto, que describen ustedes en el epígrafe 7 también de personal, aquí parece que hubo, que yo no entro en más consideración, pero que hubo una especie de procedimiento para eludir que el personal de esta empresa se le redujese las aportaciones o el sueldo consecuencia de la legislación estatal y de la aplicación autonómica de la legislación estatal que se hizo a todos los funcionarios. No recuerdo en qué año exactamente se redujo el sueldo por
aquella normativa de crisis económica. Parece ser que aquí hubo un proceso deliberado de me subo el sueldo un poquito antes, ¿verdad?, para yo no tener que... y que fue generalizado en todo el personal. Esto es así, es correcto, como lo estoy describiendo, sí. Para que todo el mundo lo entienda. En el informe se dice que efectivamente, como consecuencia de unos procedimientos internos, el recorte efectivo acabó no siendo tal. Y no tenemos conocimiento si luego por parte del Principado o por parte de la empresa RIM, bueno, supongo que ustedes no les comunicarán, si luego se hizo algo para corregir esta situación, ¿no? Yo no tengo conocimiento. No tienen conocimiento. Tampoco supongo que tienen conocimiento o si en el tema, por ejemplo, que se mencionó, perdonen el salto, de como medio propio, ustedes dicen que lo que hay que hacer es una modificación de estatutos. Veo en las recomendaciones para que deje ser. Tampoco les consta si desde que ustedes hicieron un informe, el Gobierno o la dirección de la empresa ya ha hecho algo para poner remedio a esto. No. Bueno, me consta y además va a ser con la directiva que tiene que entrar en vigor en el 2016 el tema del 80% que ya está en la ley, vamos, que deberá estar recogido en la ley porque así lo exige la directiva europea. Va a ser difícil de cumplir en este estado de ingresos, por eso quizás, y también fruto, supongo, del mandato de la Junta de cierre de la empresa. O sea, que claro, hay tantas incertidumbres, como ponía de manifiesto en la auditoría, que esta es una más. Sí, perdone, también respecto a esto, en otros contenidos del informe, yo no voy a incidir tanto porque ya lo han dicho en las conclusiones, la contratación es evidente que ha sido un auténtico desastre, ¿no? Pero mire, en la página 21 del informe ustedes comentan la concesión de un préstamo por parte del Principado de Asturias, dentro del mecanismo de pago a proveedores, entiendo que es de 1,5 millones de euros, les digo la cifra redonda, es algo más. Eso es lo que ha garantizado que la empresa pudiera hacer frente a sus deudores a corto plazo, ¿verdad? Es lo que deduzco del informe. Es decir, si no se hubiese producido ese préstamo de 1,5 millones de euros, la empresa hubiese tenido serias dificultades para hacer frente al pago, ¿no? Bueno, así es, efectivamente, si pudiera hacer el pago con normalidad, pues no utilizaría este recurso. Y ustedes, en el análisis del préstamo también, en la página 35, señalan literalmente, ¿no?, que la utilización del mismo por la empresa pública señalan que las facturas formalmente contienen los requisitos legales para el objeto del préstamo. A mí esto me gustaría matizarlo. Eso quiere decir que ustedes comprueban que las facturas tengan los requisitos formales, pero no se contrasta, me imagino yo, en el trabajo de la sindicatura, que esas facturas, teniendo los requisitos formales, coincidan con los trabajos que tienen que coincidir. ¿Me explico? ¿Es correcto esto como lo he explicado? Sí, ¿no? sí. Bien. También hablan ustedes en las páginas 45 y 46, señalan la conveniencia de que el asesoramiento jurídico y el control económico se hiciera preferentemente, no es obligatorio, pero por funcionario público. Yo entiendo que esto es la filosofía final de esos párrafos, si no me equivoco, ¿no? Es decir, que hubiera una dependencia del órgano de contratación, ¿no? Eso es lo que se plantea. Esto es evidente que no se hace así en el pasado. ¿Ustedes saben si se ha corregido por parte del Gobierno? ¿Tienen idea? No les consta. En la actualidad no sé. Hay una cosa también en contratación que no viene en las conclusiones, pero que a mí me ha llamado la atención. En la página 47 del informe, en fin, y al inicio de la página 48, se dice que los contratos celebrados por exclusividad, que yo querría que me explicasen un poco esto, es informado únicamente esos contratos por el anterior director general, el señor Rodríguez Bañuelos, ¿no? Y que esto no debiera de ser así. Yo querría que me explicasen un poco esto de la exclusividad, es decir, cuál sería el procedimiento correcto que debería de haberse seguido. Sí, la exclusividad es un proceso de exclusión de la licitación muy restrictivo y deberían de obrar muchísimos informes para lograr obtener una oferta demostrando que es el único proveedor. Ese tema, la normativa comunitaria casi lo ha hecho desaparecer. Entonces, bueno,
lo que sí, en la administración pública normal, pues junto a los informes de control económico, operaciones financieros, hay muchísimos más funcionarios que garantizan que la decisión final es una decisión soportada jurídicamente. Y en ese sentido, la sociedad mercantil no nos daba la misma garantía. Yo lo que deduje de la lectura es que esto lo hacía el director general y solo en un caso el gerente de operaciones, que vamos, ellos decidían quiénes eran exclusivos y no, lo cual es un poco llamativo, ¿no? Al final la contratación la decidía, parece, en estos casos, simplemente el director general. Esto es lo correcto, ¿no? Mire, también me llama la atención la página 51, cuando hablan de las encomiendas de gestión, dicen que no hubo ninguna reunión, o yo lo deduje así, en el seguimiento de las encomiendas, es decir, o que al menos no consta. Es decir, todas las encomiendas tenían, entiendo, unos mecanismos de seguimiento de las obras o de control, unas comisiones de seguimiento, se llaman así, y no consta ni una sola reunión de ninguna. Esto es correcto, ¿no?, tal y como figura en el informe. Sí, sí, es lo que pone el informe. Sí. O sea que esto equivale a decir que en el Principado nadie controló cómo iba la cosa, por decirlo, vamos, en términos claros para que nos entiendan. Podrían reunirse informalmente sin levantar acta ni dejar constancia de lo ahí acontecido, pero al menos desde el punto de vista de auditoría nosotros tenemos que demostrar que no tenemos evidencia para poder constatarlo. Decir que se ha reunido. Muy bien. Mire, una cuestión que sí me interesa, que tiene que ver respecto al contrato número 2. Yo les quería hacer esa pregunta, porque usted hizo esa matización antes, que es importante, ¿no? Es decir, el HITPAC, que según ustedes ha respondido muy bien a todos sus requerimientos, en el contrato número 2 no aporta ninguna documentación. Alegó que es no aporta las certificaciones de obra, solo tenemos la factura, el pago y la contabilización del pago. Correcta la es decir, no aporta ni certificaciones, ni facturas, ni actas. No aporta las certificaciones ni las liquidaciones, pero sí la factura. Una factura única. La factura única. Única por toda la obra. No hay otro tipo de documentación. Certificaciones, acta final. Pues, las certificaciones son importantes porque van indicando las unidades de obra que se van haciendo, etcétera, las mediciones. En ese caso, ¿saben si las empresas las tenía y no las aportó o les dijeron que es que no tenían documentación de esto? ¿Qué les alegaron en ese caso? No nos alegaron nada. ¿No alegaron nada? No alegaron nada. O sea, que no sabemos. Si no nos la dieron es porque no las tenían. Porque no las tenían. No las tenían. Es decir, no tienen documentación de ese contrato. Vale. Y vamos a ver, yo también querría hacer alguna consideración respecto al reintegro de la subvención. Tampoco supongo, porque no se les tiene que dar cuenta a ustedes, si el Gobierno ha realizado, o la empresa, alguna actuación para obtener el reintegro de la subvención que ustedes marcan en el informe. Supongo que tampoco tienen conocimiento de ello. No. Bien, fíjate, yo creo que estas cosas nos deberían de hacer reflexionar en general sobre la necesidad de que a los informes de fiscalización, que yo creo que son importantes y que esta Cámara agradece, hubiese alguna contestación posterior. Yo sé que eso no viene en la ley, pero que hubiese alguna forma de acreditar por parte de los sujetos fiscalizados que con las recomendaciones de la sindicatura y con las observaciones de la sindicatura, algo que hemos debatido aquí, se hace algo. Porque fíjense ustedes que estamos hablando de un informe ya de 2015 y un informe especialmente polémico. Como decía antes, no es solo el informe de la sindicatura, es que aquí, en estos momentos, al menos hay 2 actuaciones de la Fiscalía del Principado de Asturias separadas y una del Tribunal de Cuentas. Y que de todo esto que ustedes indican, el Gobierno no dé, o el sujeto fiscalizado, a quien corresponda a la Administración, no dé una sola explicación, a nosotros nos parece algo realmente, en fin, lamentable, ¿no? Que no haya ese control, ¿no? Yo, respecto a algún tema de contratación, también tenía alguna otra pregunta, que es, bueno, se hizo alusión aquí, ¿no? Pero al final, ustedes recalcan ese papel de pura intermediación de la empresa. Es decir, señalan en el informe que el 80%, me parece que es, de la contratación se contrata al exterior, ¿no?, en la ejecución de las encomiendas. Y lo mencionan así, actúa simplemente de intermediario y orillando, entiendo yo, la legislación de contratación. No tiene otra finalidad más que esa, supongo. ¿Es correcta la afirmación?
Bueno, pues, y en el contrato número 4, que hay un aumento del casi el 20% sin que conste acto alguno de modificación del mismo, ¿alegó la empresa alguna justificación de ese aumento o tienen alguna explicación razonable para...? Ninguna. Sí, quieren hacerlo. Sí, para buena organización faltan 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Tengo unas dudas. En relación con las subvenciones, bueno, primero, gracias, agradecer la presencia de ambos síndicos a esta comparecencia. Y, en primer lugar, con respecto a las subvenciones recibidas, aparece en el informe que hay 3. Se concede el Principado, concede tres subvenciones de 340.000 euros, 2 de ellas, y 356.000, aproximadamente 2 de ellas. Me gustaría saber cuál es la finalidad de estas subvenciones. ¿Cuáles son la finalidad? ¿A qué están destinadas estas subvenciones? Creo que expresamente en el informe se menciona de manera específica la relativa a la cobertura de pérdidas de la sociedad. De hecho, como igualmente se señala en el informe, la sociedad ha reducido su capital a cero y lo ha vuelto lo llamada operación acordeón para restablecer el equilibrio patrimonial, pero no consta específicamente, que yo sepa, que yo recuerde, un tratamiento específico de acuerdo con los objetivos de la auditoría de las otras subvenciones. Bueno, ¿cuáles son subvenciones que están destinadas a cubrir pérdidas de una empresa de la propia Administración del Principado? Y veo también que, según los datos que nos aportan en los balances de situación y luego los ratios que extraen, se observa cómo la liquidez de la sociedad, se desprende la liquidez de la sociedad que mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo aumenta desde el 2012 debido a la formalización de un préstamo con el Principado de Asturias. Pero hay otro apartado en el que se muestra cómo se produce una caída en la cifra de negocios que disminuye, dice, el importe neto de la cifra de negocios disminuyendo a partir de entonces. Ese entonces era el 2011. Lo cual muestra que esta empresa se sostiene fundamentalmente gracias a las subvenciones que tiene el Principado de Asturias. Es una empresa que no es rentable. ¿Es así o...? Los resultados de la sociedad figuran ahí para todo el periodo dado. La rentabilidad sabe que en el caso de las empresas públicas hay una rentabilidad económico-financiera y hay una rentabilidad social a veces derivada de que determinadas cuestiones no se fijan a precio de mercado. Esto es muy común en el ámbito público, tanto en el local como en el autonómico como en el estatal. Entonces, algunas de las subvenciones que señala efectivamente son para subvenir pérdidas y esas pérdidas, en su caso, también dependen en muchos supuestos de las propias tarifas de la encomienda y del volumen de negocio externo que pueda tener. Pero la pérdida es un porcentaje relativamente limitado de la cifra de negocios en el periodo. Es decir, no estoy hablando de memoria, pero las cifras que acaba usted de dar respecto a esas subvenciones confrontadas con el volumen de negocio del periodo, verá que es una proporción relativamente reducida. No obstante lo cual, en efecto, los resultados son los que se constatan en el informe. Bueno, gracias por la contestación, pero es que me llama la atención que HITPA contrate con terceros al 80% de ejecución de las encomiendas. Por tanto, parece que carece de utilidad propia. Alude así los controles de contratación pública. Tenga una cifra de negocios que vaya decayendo a partir del 2011. Su pasivo mejore gracias a los préstamos que recibe con el Principado de Asturias por un importe de 1,5 millones de euros dentro del marco del mecanismo extraordinario de financiación. Y luego se le concedan subvenciones porque la empresa tiene pérdidas, con lo cual me parece llamativo que siga manteniendo una empresa en estas condiciones que no sea rentable y que el Principado pues no busque la mejor medida para lograr una mejor gestión de este tipo de empresas públicas a raíz de los datos que se desprenden de este informe. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra el turno al Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias. Bueno, voy a ser breve porque llevamos aquí un buen rato escudriñando las 2 páginas de conclusiones del informe y las recomendaciones, la página escasa de recomendaciones que se hace dentro de este informe que
en su momento salió a petición de una propuesta de la Junta General del Principado. Este informe de la Sindicatura de Cuentas, cuyas conclusiones son bastante claras ya de por sí. En cuanto al personal, se hablaba antes por parte del síndico mayor que, bueno, que aunque no se le aplica directamente uno de los artículos, el artículo 60 creo que era del EBEP, sí es verdad que, bueno, en el informe se refleja que solamente se cumplió uno de los requisitos de acceso al empleo público, entre comillas, que sería en todo caso aquí aplicable por analogía, porque sí es verdad que, aunque hay, al margen de lo que dijo el síndico mayor, en el propio informe sí se detalla luego que la disposición adicional dice expresamente cuáles son los artículos que deben ser aplicables para este tipo de sociedades como es el GIPA, ¿no? Y en cuanto a eso, que se deberían haber cumplido otros principios que son los de publicidad, no solamente el de publicidad, sino también de igualdad, mérito, capacidad, para facilitar la concurrencia. Aquí parece que simplemente con la publicidad lo que se facilita es la concurrencia, pero no consta que haya ningún otro de esos principios que se cumpla. ¿Creen que eso supone, no cree desde el punto de vista de la sindicatura que eso expresamente debería haberse considerado como un incumplimiento de la ley? Como se deduce tanto de las recomendaciones, de las conclusiones, como de la redacción del texto, del cuerpo central del informe, la posición aquí puede decirse que es muy matizada en razón de la relativa imprecisión o de la no aplicabilidad directa de determinado articulado al caso que nos ocupa. En síntesis, un tanto apretada, lo que se decía, lo que recomienda la sindicatura es que, con independencia de que algunos aspectos no sean de directa e inmediata aplicación, pues como principio inspirador y como base general debería aplicarse. Creo que con ello resumirlo me está mejor dicho en el informe de lo que yo le puedo señalar, de ahí a veces la brevedad en las aportaciones, pero no se trata tanto de darle vueltas como de ver qué normativa es aplicable. La sindicatura ha considerado que, y lo dice de manera expresa en las recomendaciones sobre el personal de la empresa pública, dice, si bien no es de aplicación al artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público, y a renglón seguido señala ese otro tipo de apreciaciones que desarrolla a su vez en el cuerpo del informe. Nuestro papel es ceñirnos al contenido del informe y a las evidencias obtenidas en el proceso fiscalizador sin añadir ni quitar al mismo, facilitando en la medida de nuestras posibilidades alguna explicación complementaria que pudiera ilustrarlo, iluminarlo, pero no alterarlo o no modificarlo. Bueno, es que creía apreciar cierta contradicción, ¿no? Cierta contradicción entre la exposición inicial diciendo que no se aplica directamente una legislación, pero luego resulta que en el cuerpo del informe sí se dice que eso es lo que se desprende, por lo menos, de la literatura del propio informe, cuando se concreta cuáles son las disposiciones específicas del EBEP que deberían ser aplicables. Sí, pero verá que, como en todos los informes de auditoría, es un redactado muy preciso, muy matizado, muy sutil en algunos casos, y que tiene que ver con esto que comentamos. Yo comprendo que pueda suscitar ese tipo de dudas, pero a veces las cosas no son blancas o negras exactamente. Hay colorido intermedio y gamas. Sí, en este caso es gris bastante oscuro, yo creo. Las cosas son negras. Bueno, por lo menos creo que da lugar a pocas interpretaciones lo que se dice luego en el cuerpo del informe, desde mi punto de vista. Siguiendo con el personal, al margen bueno, ya se explicó aquí cuáles eran los criterios que se habían seguido, los modos de selección a través de una empresa de selección de personal y tal, ¿no? También lo significativo de que en una plantilla con 9 personas, 3 gerentes, un director general, del director general no haya ningún tipo de documentación de cuál fue el proceso que se siguió, ni tan siquiera la propia consejería, lo que demuestra una vez más, bueno, todo el sistema. Desde nuestro punto de vista, en el poco tiempo que llevamos en el Parlamento, en la vida parlamentaria, pero bueno, del descontrol que ahora mismo se generó por una forma de hacer política en esta comunidad autónoma en los últimos años desde las administraciones públicas, con la desviación a entes instrumentales, organismos, entes públicos, entidades y sociedades mercantiles, empresas públicas, bueno, con la desviación de toda una forma de actuar desde la administración pública que lo único que
trae desde nuestro punto de vista es, por una parte, falta de control del dinero público, por otra parte, un gasto excesivo de recursos y, por otra parte, el germen de toda una serie de redes y clientelares que se crean alrededor, laborales y contractuales, que bueno, lo único que hacen es ir en detrimento del buen nombre de la Administración pública y también de la buena gestión de los recursos. Se resalta que, bueno, en la época en que había, por una parte, una congelación salarial en las administraciones públicas, resulta que, bueno, hubo un incremento de un 6,72% del salario del director general. ¿Consideran que fue ilegal esta subida? Bueno, la filosofía de aquellos recortes en todo el sector público era que se produjese en todos los ámbitos y con las limitaciones que tenía. No me atrevería a decir que es ilegal, pero el informe deja en evidencia que no se cumplió lo que el Real Decreto ponía, que era que por encima de determinados límites salariales hubiese ese tipo de recorte. Digo, quiero ser muy prudente en esto porque si puede ser un subterfugio, pero si hay un proceso de reestructuración interna, el propio Tribunal de Cuentas ha abierto muchas diligencias en este sentido en muchas organizaciones públicas que no cumplieron tampoco estrictamente lo previsto en el decreto, porque en el marco de los convenios colectivos o en el marco de reestructuraciones internas que pueden ser hechos ad hoc para eludir la ley, pero que no podemos presumir en principio que eso es así. Por eso quiero ser prudente a la hora de calificar si fue legal o no, porque formalmente se arbitraron unos procedimientos para obtener un resultado final, pero yo no me atrevería a decir que es ilegal. Bien. En cuanto a la contratación de la asesoría jurídica externa, se dice, bueno, ya se habló aquí en varias de las intervenciones anteriores, se superaron los límites para utilizarlo como contratación menor. La conclusión clara e inequívoca es que hubo un fraccionamiento indebido de los contratos para burlar la legislación contractual, ¿no? Indicios de fraccionamiento. Indicios de fraccionamiento. Bien, no, yo agradezco el lenguaje protocolario y prudente de los síndicos. Lo comprendo, lo comparto. Lo único, bueno, sí es verdad que a veces queda todo como muy diluido, ¿no? O sea, por una parte se llega a una serie de conclusiones, pero por otra parte no se dicen luego cuáles son los efectos claros de esas conclusiones, ¿no? Bueno, Sí, hay aquí un aspecto. En primer lugar, el lenguaje utilizado en la auditoría con mayor o menor acierto es un lenguaje que está regulado en sus propias normas técnicas y procura la evitación de juicios de valor, algo de lo que hemos hablado en esta Cámara en más de una ocasión, y tiene que ceñirse a hechos verificados y comprobados de una manera suficiente. Por tanto, no corresponde a la sindicatura, por ejemplo, como usted señalaba, propio de la esfera en la que se mueve, dice, hay un claro fraccionamiento y además hace un juicio de intención para burlar la ley. Nosotros, será o no será, pero nosotros no podemos decir eso, no podemos ni dar por sentada esa intención, porque si usted lee con atención las alegaciones que ha efectuado la sociedad, lo que viene a decir como justificación o como explicación es que ha habido un ejercicio donde estos importes, por una serie de razones que aduce, excedían de los que eran habituales en otros años, y eso era la razón por la que finalmente, cerrado el ejercicio, la cuantía total era más elevada. Bueno, valga lo que valga esta apreciación, lo que no permite es extraer una conclusión de esa naturaleza, por lo menos desde la perspectiva de la auditoría, desde la perspectiva de emitir juicios subjetivos, desde una perspectiva doctrinal, ideológica, de otra índole, es algo que excede del mandato que nosotros tenemos y al que procuramos ceñirnos de manera estricta.
Sí, nosotros decimos indicios porque en alegaciones el fiscalizado dice, bueno, fruto de la potestad de autoorganización de nuestra matriz, después del primer encargo nos llegó el segundo y ya nos obligamos a hacer otro nuevo gasto y como él argumenta que a nosotros fue un argumento que no caló, pero puede que en otra sede, por ejemplo, el fiscal acepte ese argumento de que el segundo encargo él no contaba con él y tuvo que realizar ese gasto e incurrir en un índice de fraccionamiento que no lo es tal. Respecto a la contratación pública, bueno, a lo largo del informe, en referencia a los 5 contratos analizados, auditados, se plantea hay algo común, ¿no? Que es que, bueno, se utilizaba el procedimiento negociado con mayor frecuencia de la que debería haber sido la normal en relación a luego los resultados que se dieron a lo largo del proceso de licitación y demás, ¿no? Y de adjudicación. Lo que se plantea es que, bueno, se dice algo que es obvio, ¿no? El contrato negociado, su característica fundamental es que se negocia. Sin embargo, la conclusión que se saca es que lo normal era que no hubiera ningún tipo de negociación, sino que se acudía a la oferta más baja. Y entonces eso lo que suponía per se era que se obviaban el cumplimiento de determinados requisitos que otro tipo de contratos sí requieren, ¿no? ¿Considera que esto es un indicio de un fraude de ley a la hora de aplicar la legislación de contratos del sector público? Esto, como tantas cosas, es una constatación. Es decir, el procedimiento negociado, como bien dice y como su propio nombre indica, es para negociar y en ese proceso negociador obtener condiciones más ventajosas para la Administración y, por ende, un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, con una ganancia en economía y en eficiencia. Si resulta que esa negociación no se lleva a cabo o que sistemáticamente no permite obtener consecuencias favorables, pues la sindicatura lo constata. Tampoco en este caso es posible a veces extraer conclusiones determinantes. Más allá, por la negociación el precio podría estar, no lo sé, muy ajustado, podría haber exclusividades, podría haber una serie de circunstancias que hacen que la negociación, como tantas veces ocurre en tantos ámbitos, pues no llegue a buen puerto. Pero de ahí, por ejemplo, que se centra en esa constatación. Ahora, una cosa es no llegar a resultados en la negociación y otro es que no quede acreditada la existencia misma de negociación. Serían dos cosas distintas. Y en este caso lo que se constata es que ambas se han dado. No me refería a indicios, no a... Lo mismo que antes se hablaba de que había indicios de fraccionamiento indebido de los contratos en el tema de la asesoría jurídica externa, lo que decía era que en este caso en concreto la utilización exagerada o poco acreditada por los resultados finales del procedimiento negociado que podría suponer que hay indicios de un fraude de la ley de contratos del sector público, de la aplicación en el GIP, ¿no? Claro, yo más bien pienso en ignorancia, porque si ahora vemos los informes de los tribunales de cuentas de toda España de los años 2008-2009, todos dicen lo mismo. En los hospitales de Andalucía no se está negociando, en Valencia no se está negociando. Fruto de esa aparición de una figura nueva, pues los órganos de gestión acabaron tomando conciencia de que había que negociar y dejar constancia, como dice el síndico mayor, dejar constancia en el expediente, que pudo haber una negociación que no existió para nosotros si no consta en el expediente. Pero, repito, en aquel momento, 2008-2009, fue muy habitual y hasta que no empezaron algunas causas de nulidad de algún contrato en los tribunales, que empezaron a darse cuenta de que era un riesgo muy alto y empezó a negociarse y dejarse constancia. Sí, sí. Pero no diría tanto un fraude de ley como sencillamente una figura nueva que la gente la desconocía, pero desconocía en toda España. Bien, en el informe se habla de que en las mesas de contratación era lo habitual que hubiera una empresa externa y no un funcionario que era una empresa externa quien llevaba el asesoramiento jurídico y que, bueno, que lo deseable hubiera sido que fuese un funcionario público para que, bueno, que hubiera un control más
público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no quedara en manos de una empresa privada contratada. ¿Consideran que esto es algo más que una simple anécdota? Bueno, es una garantía muy importante en la contratación, ¿eh? Y de hecho, si lo ponemos y estamos hablando de ellos porque a nadie nos gusta, ¿no? No hay que prejuzgar que la empresa externa no fuese solvente, pero la lógica es que, como decía el informe, que dependa del órgano de contratación de alguna manera, o de la Administración del Principado, los medios que le falten los ponga, ¿no? Pero, bueno, nosotros, como decía antes, intentamos cubrir esta parte y el despacho de abogados nos trasladó una certificación de que no había trabajado en esa época para ninguno de los clientes, porque, claro, estar en el mercado puede ser lícito pensar que esa empresa atiende también a los clientes que se presentan a la licitación, ¿no? Pero esto, al menos bajo su juramento, su certificación, quedó constatado que no era así. Pero bueno, es un tema serio que debe de resolverse, sí. Pero no